¿Qué viste, qué te viste o qué pudiste ver de esta marcha en particular con relación a las anteriores? No, de la marcha no vi nada. Estuve todo el día con mi hija, no vi nada. Me dijeron que hubo menos gente que en las anteriores y un componente psiquiátrico como en las anteriores también, ¿no? Y obviamente seguro también un componente de malestar, que es legítimo. O sea, es imposible que los gobiernos tengan el 100% del apoyo popular. Hay un sector de la sociedad que no le gusta que gobierne el peronismo, hay un sector de la sociedad que no se banca que Cristina sea vicepresidenta y que haya ganado la elección. Lo que pasa es que el problema es cuando ese malestar no se logra transformar en una demanda, y es ahí donde se ve la ausencia de los militantes políticos y de los partidos políticos, que son los que traducen el malestar en una demanda. La carta de Macri que apareció hoy, ¿vos crees que tiene que ver con esto o no? Sí, yo creo que tiene que ver con la idea de azuzar el odio, el extremismo, la rivalidad, la división entre los argentinos, con la falta de ideas y además con una dificultad enorme que es la de poder proponer un paradigma económico y social alternativo. Ellos se han limitado solamente a la crítica a la política sanitaria del gobierno y sin hacer ningún tipo de autocrítica en relación a la herencia económica. Decir, recién repasamos la carta, ¿no?, de Macri. Macri habla como si él hubiese sido presidente hace 10 años, digamos. Sí. Usa términos que él dejó de una situación muy complicada. Entonces, eso es lo raro. Y además tratando de manipular algunos conceptos para generar la sensación de que en la Argentina hay un gobierno autoritario que avanza sobre las libertades públicas. Hay párrafos de la carta que son, la verdad, alarmantes. Hay uno, por ejemplo, que habla sobre la posible falta de transparencia de los resultados electorales del año que viene. Eso no puede quedar así. Lo van a tener que aclarar, ¿no? Porque si vos empezás a sembrar la duda... Pero aparte, lo viene a decir de hace 8 meses una elección, digo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero además todo. La división de los argentinos entre la clase media y los sectores populares, esa forma maniquea de entender los problemas. Después una cosa insólita, que es que, viste que a veces uno dice en chiste, la política se divide entre buenos y malos, él termina hablando de la oscuridad contra la luz. La verdad que lo que me preocupa a mí de todo esto es la ausencia de racionalidad política para tratar de encauzar el conflicto de los argentinos. Hoy estamos viviendo un conflicto enorme, varios. Tenemos una crisis socioeconómica muy profunda, tenemos una crisis sanitaria muy importante, y en lugar de tener fuerzas políticas con capacidad de interpretar ese malestar y traducirlo en política, tenemos militantes políticos que lo que hacen es describen la realidad, primero, como si ellos no fuesen responsables de lo que está sucediendo, y en segundo lugar, sin problematizarlo. Te cuentan. Y en el peor de los casos, como lo que hizo hoy Macri, agrandan todo y generan un pánico en la sociedad o tratan de generar pánico en la sociedad para llevar agua para su molino. ¿Sabés a qué se debe la carta de Macri de hoy? No. Me la juego, Rodo, a la interna con el PRO. A la interna dentro del PRO. Esa es la que te quería preguntar. ¿Qué lo vio que estaba, digamos, porque esta semana tomó un rol Horacio Rodríguez Larreta, donde se paró, habló, puso su contraposición con el gobierno, digo... Sí. ¿Qué sintió? ¿Que está creciendo mucho Larreta? No tengo ninguna duda, además sintió que él estaba perdiendo terreno. El problema no es que crezca Rodríguez Larreta, el problema es que él pierde centralidad y que hay otros actores que empiezan a opinar en el marco de la oposición y que ganan protagonismo y proyección nacional. Entonces lo que está haciendo es jugando a la interna del PRO, está tratando de alinear lo suyo, haciendo lo único que hizo desde que se fue de la presidencia, intentar de incentivar al sector más radicalizado. O sea, hoy Macri es el dueño de la polarización política y del extremismo, porque es el que conduce a los trolls, el que conduce a los diputados que conducen a los trolls, a los operadores mediáticos, que son los que siembran el odio, los que tratan de generar el pánico en la sociedad. Después tenés un sector de la oposición, que obviamente tiene un modelo de país parecido al de Macri, esto hay que decirlo, pero con métodos y formas distintas, más razonables. La carta, en un momento, él se pone en una posición, no lo digo que lo sea, ¿no?, pero como de estadista, ¿no?, mirando una situación y diciendo tal vez lo que habría que hacer, cosas que, repito, él no vi que lo haya hecho hasta hace poco de irse. Ahora, Larreta toma un rol en este momento, digamos, en donde después del punto de coparticipación y esta discusión que se dio esta semana, se para al frente, ¿no? Digo, me parece que muchos se encolumnaron detrás de él. ¿Ves que esto va a resolver, se termina dirimiendo en una interna de ellos? No lo sé. A ver, que se resuelva en una interna sería saludable. El problema es que se resuelva en una suerte de puja política en los medios de comunicación para ver quién es más opositor. Y en esa lógica de ver quién es más opositor se digan las barbaridades más grandes. ¿Qué es lo que viene pasando últimamente? Mirá, Rodo, nosotros venimos de 15 a 20 días horribles de la política argentina. Yo digo que se termina la peor semana del peor año. Los últimos 15 a 20 días fueron horribles.
Yo siempre pienso lo mismo, si una chica o un chico mira la televisión y quiere ver en qué andan los dirigentes de políticos de su país, seguramente se deprime y no piensa en la posibilidad de militar con esta realidad, porque son acusaciones horribles, pareciera ver quién caga a quién todo el tiempo, la lógica permanente de tirar del mantel, todo las discusiones son siempre en términos de blanco-negro. No parecen los problemas de la gente, porque no parece, digamos, fíjate lo que ocurrió en el Parlamento hace 15 días atrás, donde la oposición bloqueó la posibilidad de sesionar. Se estaba tratando una ley para beneficiar al sector del turismo y para beneficiar al sector de la pesca legal, en contra de la pesca ilegal, y la oposición montó un circo como si se estuviese construyendo un núcleo de impunidad para reformar la justicia. Entonces, mientras la política siga tan alejada de los problemas de la gente, la verdad que me parece que vamos a tener serias dificultades en el futuro inmediato. Y yo por eso le pido a todos, a los de ellos, a los nuestros, a todos, que entendamos que la gente le está pasando mal, que una cosa es describir la realidad, otra cosa es problematizarla. Los partidos políticos no reflejan solamente la realidad. Los partidos políticos representan y tratan de transformar ese malestar en propuestas, en programas de gobierno, en proyectos de ley, en discursos razonables y racionales, en pactos o incluso en disputas, pero en el marco de un sentido político, no en el marco de la irracionalidad para disputar una interna y tratar de tirar del mantel así yo quedo como protagonista de la escena. Macri aparece, no parece por casualidad, ahora, en este momento, después de esta semana. ¿Cómo lo ves a Larreta? Yo creo que Larreta le tiene que explicar a las porteñas y a los porteños qué modelo de ciudad tiene para la pospandemia. Necesitamos pensar el transporte público, necesitamos pensar la creación de empleo, necesitamos pensar la modernización de la ciudad, el diseño de la ciudad a partir de nuevos parámetros. No es solamente alumbrado, barrido y limpieza ser jefe de gobierno de la ciudad. Acá tenés que crear empleo, tenés que pensar cómo vas a hacer para ayudar en ese sentido, cómo sostener a las pymes, cómo crear nuevas empresas. El problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Rodo, es que hay un montón de problemas que la sociedad los vincula con demandas hacia el gobierno nacional. Pero el gobierno de la ciudad también tiene que dar respuesta. Y hasta ahora el único que ha puesto dinero para sostener a las pymes y para sostener el consumo es el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que pensar un plan pospandemia y nos tiene que convocar a toda la fuerza política a imaginarnos cómo pensamos la sociedad y fundamentalmente la sociedad de Buenos Aires de cara a los próximos años. ¿Queda muy golpeada económicamente con este punto de coparticipación? La sociedad de Buenos Aires sabe perfectamente que tenemos un Estado rico. Yo siempre quiero más recursos para mi ciudad, ¿no? Pero también quiero que se administren bien, porque te voy a decir una cosa, con este punto de coparticipación que tenían, por ejemplo, los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires no son reconocidos como personal de salud, cobran como empleados administrativos, solamente para ponerte un ítem. Nos agarramos la cabeza cuando vemos lo que cobra un policía, preguntale a cualquier enfermero de la ciudad de Buenos Aires si le alcanza con un trabajo. Tienen 2 o 3 trabajos porque es la única forma de llegar a fin de mes para poder mantener a su familia. Entonces, lo que tiene que hacer la ciudad de Buenos Aires es administrar mejor los recursos que tiene. Y una última cosita, también puede pensar en cambiar su propia matriz tributaria, porque se le podría cobrar un impuesto a los bancos, por ejemplo, específico en el caso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar de ayudar a la recaudación, como hizo, por ejemplo, Jorge Macri en Vicente López. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Gracias, Leandro. Gracias.